Bueno, Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes, ¿Qué Paco. tal? ¿Qué Buenas tal, Paco? tardes, Buenas Alonso. tardes. Pues aquí estamos de estado de alarma, ¿no? Desgraciadamente un día más dentro de los muchos que estamos confinados en nuestro domicilio, pero bueno, con la confianza quizás de que esto merece la pena, ¿no? Y que ese esfuerzo compartido, esa solidaridad que estamos demostrando todos los españoles a la hora de estar en casa, a la hora de no salir, de evitar poner en riesgo nuestra salud y la salud del resto de los ciudadanos, pues creo que merece la pena. Y hoy, dentro de los datos negativos que nos han dado por parte del Gobierno de España en cuanto al seguimiento de esta situación, yo creo que dentro de lo negativo, que son, estamos hablando de 13.000 fallecidos, pues sí es cierto que los datos son mejores que los de días atrás y por tanto desde esa perspectiva pues el ciudadano está viendo que este estado de alarma, esta situación en la que estamos inmersos, pues está mereciendo la pena y veremos la solución al final de todo esto, de que con el paso de los días, pues al final pues estaremos viendo cómo la situación va a ir mejorando, van a ir bajando los casos, cada vez hay mayores recuperados, estamos hablando ya de 40.000 recuperados, con lo cual no, yo me alegro, creo que nos alegramos todos muchísimo de esa noticia y bueno, pues como digo, merece la pena esto y ese esfuerzo compartido que hacemos los ciudadanos, que es quizás si hubiera venido acompañado de otro tipo de medidas desde un primer momento, pues no estaríamos en la situación que estamos, pero bueno, la situación es la que hay y dentro de lo malo y dentro de lo negativo, pues nos quedamos con esos 40.000 personas sanas ya, afectadas de coronavirus, que están sanas ya y que por tanto desde esa perspectiva pues creo que esto merece la pena y hay que seguir y animo a quien nos esté viendo a que sigamos así. La verdad es que son 23 días ya de confinamiento, que en 23 días haber dado los resultados que se están dando, que bueno, que no dejan de ser números, y son tristes, porque evidentemente más de 13.000 muertos no es para halagarnos, ni muchísimo menos, pero bueno, va bajando poco a poco la cifra y además yo creo que incluso Andalucía, que es la comunidad más grande, la comunidad autónoma más grande de España, somos casi 9 millones de habitantes y estamos dando dentro de las dificultades, porque nos niegan desde el gobierno central el pan y la sal, nos niegan todo. Gracias a las medidas que el propio gobierno andaluz ha puesto en marcha, se está mitigando algo. Pero también es verdad que se podía haber estado un poco mejor, a mente que el virus hubiese atacado de cualquier forma, si algo se hubiese hecho quizá con un poquito más de tiempo cuando ya se avisó, allá por el mediado del mes de febrero, creo yo. No sé, tú, Paco, ¿qué opinas? Si me permite ratificar de alguna manera las palabras de Miguel Ángel, que efectivamente, bueno, pues que esto se va a vencer con el esfuerzo de todos. Lo que sí quería hacer hincapié un poco es en la mentira, en una mentira determinada, pero que conlleva otra serie de mentiras también que nos está conllevando el gobierno. La primera mentira es que no se puede ir acotando los plazos a corto plazo del estado de alarma, ¿no? Y valga la redundancia, es decir, esto todavía le queda mucho, esto va para largo, seguro, porque lo dicen los propios expertos, y como es lógico normal, al día siguiente de que esto teóricamente baje mucho las cifras, no podemos salir a la calle directamente, entonces no puedes acortar los plazos, tienes que decir que esto va para largo y yo creo que además para que todo el mundo tenga también, pueda hacer sus planes, porque están viendo las cosas y económicamente esto va a ser tremendo, pues debía de sincerarse el gobierno y hacer que esto va todavía para largo, porque aquí queda primero encontrar un remedio que mitigue la enfermedad y posteriormente la vacuna, que en un año, año y medio, según dicen los expertos, no se va a encontrar, que será cuando en todo caso se gane la guerra, cuando se encuentre la vacuna, ¿no? Porque mientras, como dice, el otro día escuché a un virólogo que no recuerdo el nombre, que decía que ojo, que esta guerra no la íbamos a ganar, que nos convencionamos de que ganarla no la íbamos a ganar por lo menos a corto plazo, que esto sería a muy largo plazo y que la guerra en todo caso se ganaría cuando hubiese vacunas y hubiese vacunas además para todo el mundo, porque en ese momento se pueden desbordar más que las mascarillas el tema de solicitar vacunas, ¿no? Y entonces sería el momento. Lo que sí es Claro. verdad que no creo yo que de un día para otro
el gobierno deje salir a la calle ni tome medidas como me da la impresión que se están tomando aquí en Cádiz, en la propia ciudad, ¿no? Desde el gobierno de la ciudad, para buscar excusas para darse un paseíto, ¿no? Porque vamos a llevar ropa, vamos a llevar no sé qué y tal, y al final, bueno, pues para aprovechar el salir a la calle. Eso, sobre todo, pienso eso, que no debíamos de aguantar más engaños en ese aspecto y que se debía ser claro a decirle a la ciudadanía de verdad qué es lo que hay. Y sobre todo, Sí, pues pero Paco, bueno, yo lo Miguel Ángel, sí, decía, adelante. sí, yo lo decía en las redes sociales, ¿no? La semana pasada, ¿no? Con respecto a eso que comentas de la solidaridad, la entrega de ropa, ¿no? Que se ha realizado en la ciudad de Cádiz, ¿no? El mayor gesto de solidaridad, sin duda alguna, que puede hacer un gaditano es quedándose en su casa. Es un auténtico riesgo no solo para quien sale, sino también para el resto, porque no, hay personas que son asintomáticas y, por tanto, desde esa perspectiva ni siquiera conocen que tienen el virus. Y desde esa perspectiva, pues, como digo, el no salir de casa es el mayor gesto de solidaridad que se puede tener en este momento con respecto al resto de ciudadanos de la ciudad de Cádiz, ¿no? Y con el resto de ciudadanos de nuestro país, ¿no? Desgraciadamente, esto ha pasado por la falta de responsabilidad y de prevención también. La semana pasada lo hablábamos Guillermo y yo con respecto a esta situación de que quizás si se hubiera gestionado la crisis de una manera totalmente distinta, totalmente variada, pues quizás estaríamos hablando de otras cifras. No solo España, sino también estamos hablando de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Italia, países que tienen que acostumbrarse en su devenir diario, en sus planes anuales, a tener un plan de prevención de pandemia. Y digo esto porque esta mañana le pasaba a Guillermo, yo mira un poco para abajo al teléfono móvil, le pasaba unos datos de la diferencia entre Corea del Sur y España, con prácticamente los mismos habitantes. Estamos hablando de 47 millones aproximadamente en nuestro país, por 51 que tiene Corea del Sur, y donde a 2 de abril, estábamos hablando en España de 10.348 fallecidos a 2 de abril y, sin embargo, 169 fallecidos en Corea. Estamos hablando de una diferencia tremendamente significativa. Estamos hablando del 2 de abril, 112.000 infectados en nuestro país por 9.976 en Corea del Sur. Y quien nos esté viendo, pues quizás se preguntará, bueno, ¿y la diferencia dónde está? Si estamos hablando de la misma población, si estamos hablando de incluso más, bueno, incluso no, seguro, mayor cercanía de Corea a China, que ese fue el foco inicial de expansión del coronavirus, pues la diferencia está en las medidas que se han tomado. Pues mirad, obligación de mascarillas en España no, en Corea del Sur sí desde un primer momento. Geolocalización en España no, en Corea del Sur sí. Confinamiento en España sí se ha tomado esa medida y en Corea del Sur no. Test masivos en España no, ahora se están empezando a hacer, pero de masivos tienen poco y bueno, ya después la pifia que se hizo con los test y la compra que se hicieron a una empresa no homologada, pues en España no se han hecho ninguno y en Corea se hicieron donde precisamente estaban los focos de infección del coronavirus, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva tenemos que analizar de cara al futuro que queremos como país en cuanto a este tipo de situaciones y desgraciadamente nos tendremos que acostumbrar, como digo, a tener planes de prevención respecto a esto y que todas estas medidas que Corea del Sur tomó desde un primer momento, y ahí vemos los resultados de 169 fallecidos hace unos escasos días, pues que al final cuando vuelva a suceder, porque desgraciadamente esto puede llegar a suceder en el futuro, si no es coronavirus puede haber otro tipo de pandemia que nos ponga en riesgo nuestra salud lo primero y nuestra economía posteriormente, y como digo, tendremos que estar preparados y tendremos que tomar nota de todo esto, que esto nos sirva para mejorar esa relación que tenemos que tener con este tipo de catástrofes y con este tipo de alarmas. Y curiosamente, con eso que tú comentas, Miguel Ángel, es curioso que tanto el gobierno de Corea como el gobierno de España, salvando naturalmente las diferencias, tienen una similitud, que su gobierno es de centro-izquierda, suponiendo o tomando como base que también el gobierno de España es de centro-izquierda, que no lo es ni muchísimo menos. Pero tú
tú recuerdas, digo salvando las distancias, naturalmente, pero tú recuerdas que comentábamos la pasada semana que era muy curioso, o era curioso no, o que al menos se estaba dejando de notar que los matrimonios de conveniencia político no eran buenos. Se está demostrando que el divorcio es absoluto entre lo que le están demandando los ciudadanos al que se supone que es el partido que tiene que tener la cabeza políticamente mejor amueblada, que es el PSOE, y a los que son unos auténticos administradores de miseria, como son los de Unidas Podemos, ¿no? Esa es mi forma de verlo. Esas dos formas de ver un país políticamente, socialmente y económicamente ha chocado. Al chocar, evidentemente, han surgido las discrepancias, la imposición, sobre todo de medidas económicas de las que yo creo que podemos tocarlas porque son interesantes, podemos hablarlas, pero han chocado desde el punto de vista ideológico, de que no es bueno. Vamos, se ve a las claras de que por conveniencia nada es bueno. ¿Que a qué precio se está ocupando un sillón de presidente del gobierno, ¿no? Cuando se está demostrando que no es así? Sí es cierto que a ellos les importa, cuando digo ellos, como se dice en los contratos, en adelante, los sujetos que gobiernan, a ellos les importa mucho la imagen, socialmente el país, que el país no se les revele, que estamos dando un ejemplo, salvo casos contados. España en conjunto está dando un auténtico ejemplo de cómo hay que comportarse. Siempre hay algún descerebrado y siempre hay algún irresponsable, como el alcalde de la ciudad, que invita a la gente o que pretende que la gente pueda salir, y cuando digo de la ciudad, digo de mi ciudad, que es Cádiz, de salir a la calle a dar un paseo. Al margen de esas cuestiones, que son pequeñas perlitas que para nada brillan, está, digamos, el conjunto de la ciudadanía. Pero una ciudadanía, ojo, que cuando pase todo esto, que estoy seguro que va a pasar, está claro que habrán sido muchas las lecciones que habremos aprendido, muchísimas. Y una de ellas es de poner en cuarentena, nunca mejor utilizada la expresión, todo lo que un gobierno diga. Cuando está la salud, cuando está la salud de un país por delante, no caben excusas de ningún tipo, no caben componendas de ningún tipo, no caben postureos de ningún tipo y no cabe para nada, sobre todo, que engañen al ciudadano. A mí me pueden mentir, a mí me pueden decir que esta medida política es mejor, yo puedo enfrentarme con mi socio de gobierno por tal cuestión, pero con lo que tú no puedes jugar es con la salud de 47 millones de personas, engañándola. Un país que sanitariamente tiene unos excelentes profesionales, pero que ha demostrado total y absolutamente que no estaba preparado para soportar, creo, un tsunami de alerta sanitaria con el coronavirus como que se nos ha venido encima. Que de esto, como digo, vamos a aprender, pero evidentemente tenemos también que poner en cuestión y en su momento pedir la responsabilidad a quien nos ha traído hasta aquí. Si salimos, ¿qué saldremos? Seremos los españoles, seremos los ciudadanos, no van a ser ellos los que nos saquen. Sí, sin duda alguna, ¿no? Y el problema de esto, y ahora hablo muy brevemente para que Paco intervenga también, el problema de todo este tipo de circunstancias es cuando se gobierna mirando unas encuestas o mirando una estrategia de marketing, ¿no? Como tú decías antes, Guillermo, ¿no? Ese creo que es el problema de todo esto, y cuando llegan los momentos difíciles hay que tomar medidas que sean incluso impopulares. Se agradecen más las medidas impopulares, pero necesarias y las adecuadas para dar solución a un problema. Y desgraciadamente, pues yo creo que esa impopularidad de determinadas medidas, como podrían haber sido no suspender el 8M, suspender las manifestaciones del 8M, los partidos de fútbol, adelantar una semana antes el estado de alarma que tenemos ahora, y quizás desde ese punto de vista faltó esa decisión enérgica y decidida por parte del gobierno de hacer esa medida, y nos hubiera ahorrado pues gran parte de los fallecidos, gran parte de los infectados que estamos teniendo, sobre todo en Madrid, donde la situación es preocupante, y hubiéramos adelantado una semana más a esta decisión dura y drástica, pero que era necesaria tomar, que era el confinamiento de los ciudadanos. Sí, estamos de acuerdo en que efectivamente el no prohibir el resto de manifestaciones que tuvo, o de congresos, etcétera, etcétera, y de eventos deportivos que tuvo lugar el 8 de marzo, fue precisamente para justificar pues la manifestación del 8 de marzo, que entonces le convenía a la vicepresidenta del gobierno. Eso yo creo que hoy en día
pues está todo el mundo de acuerdo y por mucho que quieran hacernos ver todo lo contrario, ¿no? Y intenten desviarlo y hacerlo ver de otra manera. Es decir, el resto de partidos que celebraron sus congresos o el resto de entidades deportivas que celebraron sus partidos de fútbol, pues no tenían el conocimiento que tenía el gobierno desde el 30 de enero encima de la mesa, según ha ratificado pues el propio ministro de Tecnología, ¿no? Que Pedro Duque, que decía pues, que el día 30 de enero estaban encima de la mesa del gobierno pues todas estas cuestiones. Y ellos y el resto de, ya digo, de partidos o de entidades deportivas y etcétera, no tenían el conocimiento que tenía el gobierno, con lo cual no es que no puedan ser culpables, pues quizás tengan que pedir perdón, pero con esa parte de que la culpa o el dolo no ha sido efectivamente de ellos, sino del gobierno, que lo hizo para simplemente tapar unos acuerdos de gobierno que al final pues nos van a afectar a todos, ¿no? Yo creo que entra dentro de estas mentiras que estamos soportando en cuanto a las estadísticas, y perdón, don Guillermo, por el tema, pero yo creo que no toda la prensa, no toda la prensa es sincera. Es decir, hay una prensa muy partidista que está emitiendo ayer mismo una serie de estadísticas que tú dices que bueno, que no se las cree nadie, hay cosas que son indefendibles, es decir, que al 39 al 40% de los españoles le parezca bien la gestión del gobierno, eso no se lo cree nadie, absolutamente nadie, ¿no? Pero bueno, son necesarios, es como el tema de que se considera la prensa en un momento determinado, pues, servicio esencial. Dice, mire usted, servicio esencial, pues que la gente esté distraída, que se lo pase bien, que lleve la cabeza a otro lado y que esté informada, claro, pero las televisiones, pues teniendo un retén de guardia para informar de los temas que comunique el gobierno, comuniquen los partidos políticos, etcétera, etcétera, y tal, pues no hace falta tampoco emitir unos programas donde se emitan opiniones y donde incluso programas que han estado dedicados, llámese Sálvame, a temas de peleas entre los propios invitados que todo el mundo conocemos, pero que al final pues las personas mayores son el programa que ven, y que yo lo he vivido en mis propias carnes porque he visto a familiares míos con mucha edad, pues el otro día mi suegra llorando porque veía en Sálvame que estaban asustando de alguna manera a las personas mayores, ¿no? Ponga usted una pelea de Belén Esteban de hace 23 años con quien le dé la gana, pero no me ponga usted a mí ahora historias de coronavirus y me diga 2000 historias, que lo que está haciendo usted sabiendo la audiencia que tiene usted, que está formada en gran parte por personas mayores, pues por el hecho de ganar publicidad y tal, pues mire usted, eso no es un servicio esencial. El servicio esencial es que me informe usted, simplemente que me informe. Informarme ahora mismo es las mentiras que me quiere decir el gobierno, el juego político que quieran llevar otra serie de partidos políticos, etcétera, etcétera, y nada más, punto, se acabó. Pero infórmeme usted, la opinión ya me la creo yo. Usted está para informarme, para crear opinión, pero no para que la cree usted y me la dé mediatizada la información. Ya decía que ayer veía unas estadísticas, yo personalmente, que yo alucinaba y decía, pero bueno, ¿alguien puede defender esto? ¿Alguien se puede creer estas estadísticas? No se la cree nadie, vamos, es imposible. Es decir, que el gobierno ha cometido la pata, sí. Que hubiese estado esta situación mejor con otro partido político, mire usted, no lo sabemos. No lo sabemos porque no ha pasado, ¿vale? Pero no vamos a decir, pobrecitos de mí, porque llevo nada más que 3 meses y me ha tocado comerme este marrón. No, mire usted, lleva usted 3 meses y le ha tocado usted comerse el marrón, pero está usted trabajando mal el tema para salir de este tema cuanto antes. Eso está más claro que el agua, por lo menos desde mi punto de vista, está claro. Cada uno puede opinar como considere. Mira, si me permitís los dos, al hilo de lo que toca Paco sobre el tema y Miguel Ángel, creo que también lo tocó hace un momento el tema de la prensa, la conozco un poco. El tema. Hoy han salido los datos del EGM, y es curioso que los datos del EGM, eso parece un jeroglífico, pero hay que leerlo y entenderlo. El consumo radio, de lo que es un medio de comunicación, la radio, ha subido con respecto al trimestre anterior. Hablo de radio en general, radio generalista, no radio fórmula musical, ha subido casi un 35%. Es decir,
por encima de la televisión. ¿Todo esto a qué viene? A que la radio, y la defiendo un poquito barro hacia mi propio terreno, la radio en estos momentos, salvo raras excepciones, es la que mejor te informa, porque la radio se está reinventando o volviendo a lo que era la radio de hace 25, 30, casi 40 años, que es la radio que yo conocí. El tema de televisión es un tema muy curioso, porque regar con 15 millones de euros de dinero público a los dos grandes grupos de comunicación de este país, hablo audiovisual, como son Mediaset España y como es A3 Media, me parece algo total y absolutamente inmoral, totalmente inmoral, cuando se ha perdido la gran oportunidad, bajo mi punto de vista, de haber utilizado, como se utiliza para otras cuestiones, por el interés general que tú, Paco, comentabas anteriormente, de haber cogido la televisión pública, que es la de todos, como estaba todo el mundo confinado, hacer unos programas institucionales en el que cupiesen todas las opiniones, todas las personas, todas las ideas, absolutamente todo, y distribuirlo al resto de cadenas, el que quiera que la ponga y el que no que la ponga. Puede parecer o puede sonar a algo raro o puede incluso sonar antipopular, porque le estás quitando cauces, que no son tantos, de financiación a través de la publicidad a las cadenas de televisión. Eso se podía haber hecho. Curiosamente, hay uno de los grandes periodistas de este país, un hombre al que yo admiro muchísimo en su carrera, que es Antonio Pérez Henares. Todo el mundo conocemos a Chani. Creo que lo hemos leído alguna vez, alguna columna. Chani ha sido colaborador de A3 Media, concretamente de la Sexta, con el ínclito Ferrera, desde que se inició el programa Al Rojo Vivo. Chani le ha mandado hoy una carta al que es el director de la Sexta, que es Ferrera, naturalmente, dimitiendo y renunciando a su condición de colaborador y evidentemente a unos ingresos que iba a tener. Los motivos no son otros que es totalmente, dice que incongruente lo que él defiende en ese programa y lo que ese programa defiende, lo que esa cadena defiende. Me parece una postura que yo creo, me da la impresión, y algo he leído por ahí en las redes sociales, de que va a haber otros más que le van a seguir. Va a haber otros periodistas más que le van a seguir, porque no es normal que haya pocos recursos económicos para intentar abastecer de, entre comillas, armas a nuestro sanitario con los que luchar en primera línea con los enfermos y contra el virus, en este caso, y darle 15 millones de euros a los dos grandes grupos de comunicación. Repito, insisto, se ha perdido una gran oportunidad de hacer buena una institución como es la televisión y la radio de todos los españoles, que es Radio Televisión Española, de haber institucionalizado una serie de programas, grandes debates, grandes documentales, en el que cupiese todo el mundo, y distribuirlo. Pero claro, se prefiere tener tu propio reducto, tu propia televisión, tu propia radio, que es la pública, en este caso Televisión Española, en la que tú puedas maquillar esos datos que tú comentabas anteriormente, Paco, y que no se los cree ni quien lo ha hecho, naturalmente. Ahí está esa cabeza pensante, que es una auténtica máquina, que es Iván Redondo, que ese sí que es el auténtico presidente de este gobierno. Es el que diariamente, constantemente, le está diciendo a Pedro Sánchez, con nombre al presidente del gobierno, qué es lo que tiene que hacer, cuándo tiene que salir, qué cara tiene que poner, qué corbata tiene que utilizar, qué color y sobre todo a qué hora es la buena para salir. Eso es lo que se está haciendo. Y eso es lo que se podía haber evitado. Se evitan se pierden grandes oportunidades, muchas grandes oportunidades de poder lavar un poco la imagen que tenemos, que queda evidente, de los medios públicos totalmente politizados y los medios privados tirando para su lado, que es poner la mano, yo te estoy ayudando haciendo programación para entretener a un país y tú me tienes que dar mi dinero. Y eso es lo que yo creo que no hace falta saber mucho de prensa ni de medios de comunicación para que todo el mundo, casi todo el mundo, se dé cuenta de esto. No sé qué opináis. Sí, Miguel Ángel, si quieres... No, después de ti, Paco, después de ti. Te iba a decir que en cuanto a mandar a primera línea de batalla, como estamos hablando del tema sanitario, pues también es verdad que sabemos perfectamente que sindicatos de la función pública sanitaria han intentado poner demandas contra algunas comunidades autónomas que no son del PSOE.
Hombre, si nos leyéramos toda la ley sobre el estado de alarma, nos daríamos cuenta que al final el gobierno es el que asume para sí pues todas las funciones que existen, detrayendo por otra parte pues las competencias normalmente que existen en la sanidad, ¿no? Es decir, las dos juezas, tanto la en Sevilla como el juez de Sevilla o la jueza, no lo sé, de Sevilla como en Madrid, pues han dicho que no son competentes en este tema, ¿no? Y en cambio sí se ha emitido en la Audiencia Nacional, si no recuerdo mal, o en el Supremo, creo recordar, pues la denuncia contra el presidente del gobierno por todos estos temas de no surtir de material necesario a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas ahora mismo, entre sus competencias está, bueno, pues que sigue siendo el jefe del personal sanitario, pero verdaderamente no gestiona el personal, no gestiona lo que es la sanidad pública porque lo asume el gobierno, porque así lo determina el estado de alarma, no es por otra historia, por mucho que ellos, sobre todo Pedro Sánchez cuando sale en la televisión, pues habla de las comunidades autónomas y nos vamos a poner y nos vamos a quitar y tal, pero no, resulta que al final no están verdaderamente diciendo la verdad, que es lo que yo más me duele, ¿no? Que no se digan verdad. Bueno, yo el tema de los medios de comunicación se criticaba cuando se daban las ruedas de prensa mediante plasma, ¿eh? Y fijaros cómo este gobierno, pues incluso medios de comunicación nacionales han negado ya, no quieren ir a participar dentro de ese show mediático que se ha montado de autobombo por parte del presidente del gobierno y Iván Redondo, como decía antes Guillermo. Y fíjate la situación a la que hemos llegado, ¿no? De esas ruedas, no ruedas de prensa ya por plasma, sino ruedas de prensa o intervenciones por plasma, sino ruedas de prensa totalmente teledirigidas para gloria del presidente del gobierno, ¿no? Y desgraciadamente, yo antes lo decía, las medidas que hay que tomar son quizás impopulares, muchas de ellas, quizás desagradables de tomar para un gobierno, muchas de ellas, pero que son necesarias, que son adecuadas. Todo el dinero ahora mismo tiene que ir para atención a los afectados por coronavirus, para prevención de que no haya más infectados de coronavirus, para equipos de protección para los sanitarios, para equipos de protección para la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, en definitiva, todas las personas que están trabajando duramente y que nunca le agradeceremos lo suficiente el trabajo que están realizando en este mes y lo que les queda todavía, desgraciadamente, ¿no? Por tanto, un gobierno, yo lo que le pido siempre es que tome las medidas adecuadas. En la situación de emergencia sanitaria que estamos, esos 15 millones, como digo, hubieran venido muy bien para esa asistencia sanitaria, para esa investigación sanitaria, que también España adolece mucho de la investigación biomédica a la hora de realizar su trabajo dentro de la planificación anual. Y por tanto yo iría incluso a más. Esas subvenciones, y sé que lo que voy a decir es muy impopular para determinadas asociaciones o demás, ¿no? O sindicatos y demás. Toda subvención ahora mismo, si no es para temas sanitarios, si no es para ayudar al tejido productivo, es decir, a los autónomos, a los empresarios de este país, debería de reconfigurarse. Entiendo yo que debería de reconfigurarse y debería de redirigirse hacia esa ayuda, en primer lugar, asistencial y sanitaria, y en segundo lugar, para esa ayuda empresarial y económica, porque nos va el futuro en ello y muchos de los empresarios que nos estarán viendo hoy, pues saben de lo que estoy hablando y saben la ruina que tienen desde el día 15 de marzo que se dictaminó el estado de alarma y que tuvieron que cerrar su baraja, su puerta hacia el público, ¿no? Por tanto, yo entiendo que todas esas medidas, aunque sean impopulares, aunque sean desagradables para un gobierno, son las adecuadas y yo creo que es la que los españoles van a agradecer una vez que pase todo esto. Hasta ahora no lo he visto. Esperemos que haya una rectificación y que, por tanto, desde esa perspectiva, el gobierno de España pues reoriente toda esa política económica hacia esos dos fines que os he comentado.
Sí, efectivamente, Yo, efectivamente, hombre, yo personalmente me estoy dedicando a criticar al gobierno porque uno se siente, pues de alguna manera ofendido y tal, pero sí que es verdad que actualmente lo que hay que solicitar del gobierno es que actúe y sobre todo que actúe, pues hombre, con la gente que está en primera línea, pues dando los medios necesarios, que son necesarios y que no, que somos el país que más sanitarios ha contagiado, que las fuerzas de seguridad tengan los medios necesarios también, que tenga pues todo el mundo que está en el tejido productivo. Sí que es verdad que con la cantidad que yo creo que no nos podemos imaginar la que se nos puede venir encima a nivel económico con el tema de los ERE, con el tema de los ERTE, una vez que esto finalice. Sí que es verdad que habría que ayudar, porque bueno, nos podemos plantear una época, una situación, y no quiero dar mal a nadie, pero como en el año 29 en Estados Unidos con el tema de la Gran Depresión, y bueno, ojo, comer aquí hay que comer, y hay gente que no pueden llegar a final de mes, hay mucha gente necesitada, también es verdad, y hay que decir que dicen el mes pasado 800 y pico mil de parados más, no sé qué, pero por otra parte los agricultores que un mes antes del confinamiento nos estábamos dando cuenta ya de lo importante y de lo poco que cobraban, están pidiendo, solicitando 100.000 empleados, quiere decir que en España no han sido 800.000 empleados, son 700.000 porque habría que restar los 100.000 que están pidiendo los empleados. Con los sacrificios que está haciendo el pueblo español, yo estoy seguro que de esos 800.000, 100.000 personas estarían trabajando en el campo, seguían a trabajar al campo por muy duro que fuera, ¿vale? Si no de alguna manera, pues hay que pedir también ese sacrificio de que esos puestos sean ocupados porque, bueno, es una cuestión básica y primaria el hecho del cultivo, de recoger los cultivos para que luego el tema sea menos. También es verdad que con los ERES, con los ERTES, pues también habría que a lo mejor que realizar un real decreto por el que cuando esto, que es una economía de V, que se llama, que es una economía de guerra, porque lo mismo tiene una bajada muy grande como que tiene una subida muy grande, ojo, que los primeros contratados de las empresas que han realizado ERES, efectivamente sean los que han despedido, esos sean los primeros. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar también que luego los empresarios contraten a personas porque las necesiten, pero contraten a chavales pues, que les paguen mucho menos de lo que estaban pagando a los que estaban trabajando antes. Con lo cual yo creo que tampoco es tan difícil que el gobierno saque un real decreto diciendo que habría que incluir en los ERES o en las SUTES de los ERES y de los ERTE, habría que incluir que los primeros contratados serían las personas que han despedido ellos mismos en principio y cuando cubran ese hueco con esas personas, pues que empiecen a contratar lo que sea. Eso habría que buscarle una solución para el futuro que yo creo que debería de ir por ahí, no una obligación. Y luego ya digo, se están pidiendo grandes sacrificios a este país, los estamos llevando a cabo, yo creo que la gran mayoría de españoles, y que bueno, que los agricultores, que son nuestra base, están solicitando 100.000 personas, con lo cual eso provoca pues 100.000 personas trabajando, con todos los impuestos que tengan que conllevar, etcétera, etcétera, que al final pues se pueden pagar. Y bueno, los agricultores no estarían tampoco tan agobiados en el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso es a nivel de toda España, no estamos hablando, y a lo mejor el mes que viene se necesitan 100.000 más, porque es lógico. Y bueno, ya luego en todo caso, pues ya hablaríamos de la economía global, que al final nos estamos dando cuenta, pues un poco de que la economía debe ser un poco más autárquica, es decir, de suministrar nosotros mismos, es decir, si no tenemos mascarillas, no tenemos en respiradores, etcétera, etcétera, es porque llevamos pidiéndoselo a China pues desde hace muchos años, con lo cual ahora que nos damos cuenta que eso se puede fabricar aquí, pues lo mismo habría que hacerlo y fabricarlos aquí y hacer compromisos y contratos del gobierno con empresas españolas que se dedicaran pues a esos temas. ¿Por qué? Porque nuestras personas que están en primera línea no pueden estar nunca desabastecidos, nunca. Y como no pueden estar, pues tenemos que surtirnos nosotros. Y nos damos cuenta que la sanidad es algo quizás lo más importante que debe mantener este país. Que quizás nos hayamos equivocado con anterioridad en otros años, se han hecho recortes por todos los gobiernos, no es verdad en el tema sanitario, y que no habría que hacer tantos recortes, y porque la sanidad es primordial antes que nada. Y ya digo que en ese caso, el tema del suministro de material, pues nos deberíamos dar cuenta que el suministro de material de las primeras necesidades, que es la sanidad, a partir de ahora, si en este país tiene que cambiar algo, es que empresas de aquí tengan
que hacer pues determinadas cosas que luego podamos necesitar, ¿vale? Sobre todo, pues a lo mejor simplemente como batas, mascarillas y respiradores. Yo no hablo de más cosas, que seguramente habrán más cosas. Y hacer contratos con empresas privadas o crear empresas públicas que en un momento determinado pues surtan de ese material directamente desde aquí. No haga falta pedirlo a China porque sean más baratos o porque no sé, porque la economía allí es diferente, ¿no? Y porque allí pues le pagan menos a los trabajadores, pues muy bien, habrá que pagarlos más caros, pero tenemos que tenerlos aquí. Está claro una cosa, y es que ha quedado en evidencia que ni somos el quinto país de Europa ni somos uno de los más desarrollados del mundo, porque al primer trueno se han roto los cristales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en España todos los años llevamos 80 millones de turistas, llevamos 90 millones de turistas. Un país que depende de un sector, que no olvidemos que la hostelería y el turismo, eso es un sector de servicios, y que la agricultura y la ganadería, eso es un sector primario. ¿Dónde se ha dejado la industria? Hoy la SEAT de Barcelona ha comenzado a fabricar respiradores, porque han cambiado las tecnologías y porque el propio gobierno le ha dado, aparte de la propia empresa, la compañía, le ha dado las facilidades y quizás los medios, los técnicos, para poder llevarlo a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos quedado en pañales. Cuando se habla yo cuando escucho hablar a alguno de estos muchachos decir, es que el gasto en sanidad por español, eso no es un gasto, eso es una inversión. Un país no gasta en sanidad, un país invierte en salud, un país invierte en educación y un país también tiene que invertir en investigación y en desarrollo, desarrollar su propia tecnología para que esto, bueno, ha venido como ha venido. Pero como decía Paco, esto puede volver, de hecho, va a ocurrir otra vez en cuanto que lleguemos de nuevo al otoño. Si se tuviera una industria medianamente preparada, un sector no primario, no servicio, sino tecnológico, que fabricara mascarillas, que fabricara respiradores, que fabricara todo el material que hay que dotar la sanidad para cuando ocurre algo, oye, que ahora ha sido el coronavirus, pero ojalá Dios no lo quiera, pero puede ser un gran terremoto, puede ser una catástrofe que pueda ocurrir. Todo eso es necesario, pero habría que empezar por no decir gasto en sanidad, sino inversión en sanidad, inversión en tecnología, inversión en todas esas cosas, y no hablarlo o no ponerlo como que nos ha pillado, que no hemos podido salir al frente. China se ha pitorreado de nosotros, Turquía, menos mal, que no han devuelto los respiradores. Estados Unidos, vale, venga, España, tal. La Unión Europea no ha podido llegar a ser más desunión europea, porque los países del norte, los llamados ricos, no quieren saber nada de Italia y de España. ¿Por qué? Porque aquí no se han hecho las cosas como se tenían que haber hecho. Ahora lloramos en un rincón y queremos que papá Europa nos venga a sacarnos las castañas del fuego, que está claro que tenemos que ayudarnos, si para eso somos la Unión Europea. Pero si no somos capaces nosotros mismos, esto no nos sirve. Creo, esto no nos sirve para que no vuelva a ocurrir, o al menos poner los medios para que si vuelve a ocurrir el impacto sea menor. Yo quiero ser un poquito más optimista que Paco. Económicamente esto va a costar mucho ponerlo en pie, puede que incluso 2 años, a que nos veamos otra vez como estábamos, que no estábamos muy bien, pero no estábamos mal. Y hambre no va a pasar nadie, Paco. Es difícil que se pase hambre. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser algo raro, pero yo creo que ahora mismo lo que es hambre no va a pasar nadie. Tenemos a la Iglesia, por una parte, a través de todas sus instituciones, ayudando a todo el que no tiene. Tenemos a Cáritas volcada, el Banco de Alimentos volcado, conventos, asociaciones, todo entidades que no ven ni un solo céntimo, como lo ven todas las asociaciones feministas y todas las asociaciones progresistas y toda esta gente que se llevan millones y millones de euros y que yo sepa todavía no han hecho nada. Yo todavía no he visto ninguna asociación feminista que diga estamos fabricando mascarillas, pero sí estoy viendo muchas asociaciones particulares y personas particulares que están fabricando mascarillas para la policía, para el centro de salud de su pueblo, para el hospital, para donarlo a quien sea. De eso es de lo que estamos aprendiendo. Y aquí podemos olvidar, pero no vamos a perdonar, ¿eh? Aquí no vamos a perdonar. Pero es que las instituciones, volvemos a lo mismo, las instituciones llegan tarde. Ahora que dices tú el tema de mascarillas, acabo de leer antes de comenzar que el Ayuntamiento de Cádiz ha creado
una asociación para distribuir las mascarillas que fabriquen la gente, para que llamen a un teléfono para ellos distribuir la mascarilla. Ustedes llegan tarde, aquí se están fabricando pantallas y ya se han organizado varios grupos en Cádiz Capital. Yo pertenezco a uno donde hay un sistema de distribución y de recogida de material que ya está organizado. Ahora va usted a organizar las mascarillas de tela, cuando son las primeras que están diciendo que no se deben de utilizar. Pero como no existía a lo mejor ese tema del reparto de las mascarillas de tela, dice, pues voy a aprovechar la historia y voy a decir que yo creo un centro de coordinación para repartir las mascarillas, ¿no? Mire usted, si aquí lo que tiene que haber es mascarillas profesionales, tiene que haber, pero no para ahora, porque está el coronavirus. Es que ya estamos hablando y adelantándonos, o por lo menos yo me estoy adelantando, y dice, listas de espera. Tú sabes que yo llevo en lista de espera pues cerca de un año, ha dado la casualidad ahora del coronavirus, pero llevo en lista de espera cerca de un año. Si hubiese los medios normales que tendrían que haber y necesarios en la sanidad, pues esto no ocurriría. Y nos tenemos que dar cuenta, por este trágico suceso que ha ocurrido, pues que la sanidad es muy importante. Lo que tú decías, hay que hacer una inversión en sanidad, no hay que hacer un gasto en sanidad, pero hay que hacer inversión. Y sobre todo a los profesionales de la sanidad. Hay que tenerlo, pues bueno, entre algodones, porque estamos viendo que están dando la cara cuando es necesario, ¿no? Son los primeros, toda España entera, cada uno en su parcela. O sea, aquí no decimos nada a nadie, si decimos que, vale, los aplausos van para los sanitarios, ahora metemos al tema de policía, ahora metemos al tema... Al sector del ejército, dice, bueno, y los empleados de banco que están ahí jugándose la vida cuando hay hoy 2.000 millones de cajeros automáticos y medios tecnológicos para hacer las cosas, pero bueno, los bancos están abiertos, ¿no? Y también están en primera línea. Lo que pasa es que como el empleado bancario, todo el mundo pensamos que es el dueño del banco, pues resulta que a esa gente, por ejemplo, no le aplaudimos. Y mucha gente más que seguro que a mí se me olvidan y que están en primera línea. Pero que en el tema sanitario, los primeros, los empleados sanitarios son los primeros que tienen que tener todos los medios que sean necesarios para poder ejercer su profesión. Ahora que hay coronavirus y cuando no existe el coronavirus, que existen otra serie de problemas, es decir, hemos ido quitando temas de sanidad, es verdad que hemos ido quitando temas de sanidad. En Cádiz, y tú lo sabes, pues el antiguo Hospital de Mora, o vosotros lo sabéis, el antiguo Hospital de Mora, pues era una referencia y no era un hospital de la Seguridad Social, era un hospital de beneficencia, ¿vale? De la Diputación, que bueno, que hoy en día está en Puerto Real, pero está dentro de lo que es el sistema sanitario, con lo cual pues no es lo mismo, ¿no? Decimos que si la sanidad pública, privada, que si la asistencia a todas. Yo creo que en España no ha faltado nunca la asistencia a nadie absolutamente, porque cuando no existía seguridad social, el que no tenía seguridad social pues tenía la beneficencia, y la beneficencia pues efectivamente se atendían a las personas. Pero sí que es verdad que hay que hacer una gran inversión en sanidad para ahora y para después. En ese aspecto, por lo menos yo estoy convencido, ¿no? Curiosamente, si me permite, Miguel Ángel, 10 segundos y te cedo a ti la palabra. Al hilo de eso que estás comentando, de lo que es inversión en sanidad, curiosamente, los mejores especialistas, los mejores virólogos, los mejores investigadores, les ha pillado todo esto que ha ocurrido en España, que son españoles fuera de nuestro país. Están todos en Estados Unidos y en China trabajando. No deja de ser muy curioso. O en otros países. ¿Por qué se ha dejado escapar a esta gente? Porque no se ha invertido en sanidad. Cuando tú los mejores especialistas en todos los campos los tienes que tener contigo, y eso hay que pagar. Sí, y sobre todo, muy breve, porque se nos acaba ya prácticamente el tiempo, voy a intervenir de una manera muy breve, sobre todo porque yo tengo la suerte, o he tenido la suerte y la sigo teniendo, de reunirme en diferentes ocasiones con muchísimos profesionales sanitarios, ¿no? De diferentes ramas, ¿no? Y con todos los profesionales sanitarios siempre me han trasladado una idea muy clara. La sanidad tiene que invertir en prevención y en investigación, sin duda alguna. Y al hilo de lo que decías antes, Guillermo, no es un gasto, sino al revés, es un ahorro después, porque cuanto más investiguemos, cuanto más invirtamos en prevención, habrá menores enfermedades y, por tanto, habrá menos camas utilizadas en hospitales, habrá menos medicamentos que tendrá que asumir su coste la Seguridad Social. Por lo tanto, desde ese punto de vista,
el coste es tremendamente inferior el invertir en investigación y en prevención que en la asistencia directa a los ciudadanos, que son muchísimo más costosos, ¿no? Y termino ya, porque como os decía, quiero ser muy breve para terminar. Paco lo ha dicho antes. Creo que tenemos que dedicar otro de estos programas, otro de estas intervenciones, estos debates que estamos haciendo a lo público y lo privado. El ataque que está recibiendo la sanidad privada, la educación privada, cuando están haciendo un auténtico trabajo de chapó, tanto en educación como en sanidad. Y lo estamos viendo ahora en sanidad con el ámbito del coronavirus, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que dedicarle otro programa a esa falsa idea de que lo público para todo y de tirar por tierra lo privado, cuando también lo privado está contribuyendo al sistema público, tanto de sanidad como de educación, de una manera ejemplar y de una manera con un trabajo tremendamente importante. Es un tema que hay que tocarlo ya de más en profundidad, porque efectivamente ahora, como yo decía hace un momento, es cuando más se están notando todas las carencias que teníamos y lo más gestionado, que había muchas cosas como efectivamente lo público y lo privado, cuando en un caso como este del virus, del coronavirus, es evidente que la sanidad debe ser una y debería existir, que se ha demostrado que no existe, los convenios reguladores o protocolos de actuación o de acuerdo entre hospitales privados con el Ministerio de Sanidad para afrontar cuestiones como esta, cosa que se ve que no existen. Hay montones de UCI, de camas de UCI vacías en hospitales privados de España que le han ofrecido por activa y por pasiva, y no hay ninguna forma de poder llegar a un acuerdo para que eso se pueda utilizar, lo cual me parece realmente lamentable. Pues sí, precisamente hoy salía una noticia en ese sentido, ¿no? de los hospitales privados. Curiosamente así. Bueno, pues tú dirás, Miguel Ángel, nos encontramos en otro, ¿no? Sí, yo creo que un par de días aproximadamente, el miércoles podemos volver y hacer balance, si os parece bien, de esta situación y ver un poco, pues, cómo esperemos que las cifras de personas fallecidas sean menores, que sean mayores las personas recuperadas y esperemos, pues, que tengamos esta semana de transición hacia una bajada importante ya de esa curva del coronavirus. Perfecto, así lo haremos. Pues nada, encantado de haber estado con vosotros. Igualmente, un saludo, Paco, un saludo, Miguel Ángel. Muy bien, hasta la próxima. Venga, Hasta la próxima. hasta luego.